Al parecer creo que necesito un permiso para poder proyectar. A ver, doctor, ¿ahorita puede? Yo ya tengo las diapositivas de igual manera. Si desea, yo las Sí, puedo mejor por proyectar. ahí. Sí, por favor. Ya, para no Ya, demorar. ya. Primero lo presento y luego voy a... Buenas noches, estimados. Mi nombre es Jocelyn Sarmiento Valera, integrante del portal jurídico El Diario del Abogado, y el día de hoy, como parte del curso especializado en delito de lavado de activos, tengo el honor de presentarles al doctor Manuel Cercado, para lo cual detallaré lo siguiente. El doctor Manuel Cercado es abogado con maestría en gerencia social y docente de lingüística en especialidad en Derecho Constitucional, Neurolingüística y Psicología Educativa. Asimismo, es asesor externo en el Juzgado de Anticorrupción de Cajamarca. Ahora le doy el pase al doctor, quien nos disertará acerca de las etapas y actos en el delito de lavado de activos. Voy a proyectar. Listo, doctor. Doctor, su micro está apagado. Ahora sí. Sí, ok, sí se me logra desde ese punto de vista ya, tomando en cuenta el agradecimiento, estimada Jocelyn, parte del diario del abogado, la invitación y también trascendentalmente lo que ha ido transcurriendo durante todo este tiempo, el desarrollo propio de trabajo que ha ido elaborando tanto el Colegio de Abogados como también el contexto o el largo labor que tiene el diario del abogado a través de su representante, el Luis. En este caso, me ha permitido ir elaborando un poco a detalle sobre el contexto del lavado de activos y principalmente el ámbito de eh, etapas y actos, ¿correcto? Pues debo manifestarles que tengo preparado unas diapositivas para ustedes. El desarrollo propio de trabajo consiste básicamente en elaborarlo de la manera más propensa, más pequeña, para no confundir y ahondar en ciertas dificultades de conocimiento, pero lo que se puede realizar de la manera más adecuada y rápida, ¿no? Tomando en consideración que también de aquí en adelante tengo que dictar clase, el cual he creído conveniente que dentro de este punto de vista del lavado de activos, siguiente diapositiva, por favor, tomamos en cuenta un enfoque priorizado sobre de lo que se trata principalmente. Y mediante el concepto de lavado de activos, buscamos primordialmente el enfoque de cómo dar la apariencia supuestamente legal de cómo adquirir bienes o dinero y que naturalmente esto van a provenir de actividades ilícitas, ¿correcto? Y al tomarse en cuenta desde ese punto de vista, pues se genera un proceso dinámico del ámbito ilegal, obviamente, y suele componerse a tres fases, y que tenemos a la siguiente diapositiva. Nosotros lo mantenemos primero vamos por el ámbito de la historia del marco normativo. Mm, Tomemos en cuenta ese punto de vista para partir, ya que nosotros nos regimos a través de la historia y el desarrollo cotidiano o continuo, por decirlo de esa forma, sobre los activos bajo las normativas peruanas. En primer lugar, pues tenemos las influencias internacionales
que en eso viene la Convención de Viena y se lo está proyectando desde el primer punto de vista que desde 1988, pues el Perú ratificó un tratado internacional y que naturalmente esto exigía tipificar el lavado de activos eh, promovientes del narcotráfico en primer punto de vista. Eh, Todo esto a raíz de que se establecía en otros países aledaños a nuestro entorno, mm, pues buscaba que ese dinero ilícito que ingresaba hacia las personas por el delito exclusivamente del narcotráfico quería ser combatido a través de esta Convención de Viena, arraigado con el Perú, para que marque desde un inicio la regulación dentro de nuestro país. Es desde ahí entonces que nosotros vamos a surgir varias modificaciones, varios alcances y varias agrupaciones también normativas que establece y que dentro de eso continuamos con la normativa inicial peruana bajo el contexto de 1991 dentro del decreto legislativo 736. En este sentido, nosotros formamos parte de incorporar el lavado como delito del Código Penal, artículo 296A, 296B, Código Penal, y posteriormente busca que esta norma fuera derogada dentro de sus modificadas varias veces también y generando inestabilidad, por así decirlo, ¿no? En la normativa. Pero va basándose también en la ley número 27765, sino, eh, dentro de ello que sí, se está proyectando ese también, que se estableció en el 2002 ya, pues obviamente amplía una tipificación desvinculando exclusivamente del narcotráfico. Ya acá estamos incluyendo otros delitos graves, como podría ser la corrupción y la minería. Nosotros tenemos en cuenta que hay dos tipos de minería dentro de nuestro contexto. Hay la minería legal y hay la minería ilegal o informal, que lo denominamos. Entonces, en ese sentido, pues la corrupción que si tomamos en cuenta un historial eh, crediticio sobre la corrupción, pues obviamente lo tenemos desde hace muchos años atrás, incluyendo el Imperio Incaico. Pero doctor, entonces naturalmente teníamos que esperar durante toda esta época, hasta el 2002, para poder establecer sobre el ámbito de la corrupción dentro del lavado de activos. Pues sí, lamentablemente eso surge a través del amplio conocimiento jurídico para poder nosotros establecer o plasmar este concepto de corrupción, sus actos de corrupción dentro del delito del lavado de activos. Entonces, en ese sentido, pues tomaríamos en cuenta que también se crea un marco legal más integrado desde el 2002 en adelante, siempre estableciendo objetivos principales como las obligaciones a sujetos y obligados a reportar operaciones sospechosas. Entonces, el Estado, a través de sus operadores de justicia, busca principalmente este sentido de darle luz verde dentro de la investigación de lavado de activos a sujetos que básicamente se le denominan sospechosos en adquirir un dinero o bienes frente al ámbito del desarrollo eh, contextual propio de lavado de activos, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus actos de las personas, uno busca ser investigado, ya si es que es de manera ilegal basado en lavado de activos, pues sería sancionar. Ese es el primer punto de vista desde esta normativa. Por otro lado, tenemos en cuenta que el decreto legislativo 1106, que ya fue en el 2012, eh, toma en consideración que una base normativa en el Perú que se centra en ser un delito autónomo.
un delito autónomo principal señalando claramente cuáles son sus conductas delictivas y estableciendo penas severas, ¿no? Eso lo mencionaba García Cabero en su manifestación o libro de lavado de activos y propensas dentro de la normativa legal peruana. Entonces, esto principalmente toma un arraigo de ir tomando otras ideas señaladas como un delito autónomo. En un momento vamos a ir explicando poco a poco sobre este tipo de delito de manera muy disgregada, bajo los actos y los tipos. Eh, Además de esto, genera un refuerzo, sí, a la ley número 1249 del 2016 y otros ajustes que siempre se genera dentro de la normativa. No tallamos o no nos separamos de los estándares internacionales que naturalmente podría generarse en ideales nada más, pero sí acoplamos 40 recopilaciones dentro de los ideales internacionales, de las cuales la unidad de inteligencia financiera, se le denomina en este caso, que a partir del 2002, esta unidad de inteligencia financiera de manera internacional a través de Estados Unidos y acoplándose Perú, también es el organismo clave para la recepción y análisis de reportes, exclusivamente de las operaciones sospechosas que pueda tener una persona a través de la adquisición de bienes o dinero que haya generado. Entonces, pero por otra parte dice que esto se estableció de manera más adecuada en políticas nacionales que es la lucha contra el lavado de activos, ¿correcto? Y que financieramente esto, aparte del narcotráfico, aparte de la corrupción o de la minería ilegal, también se incursa el terrorismo. Entonces, como política nacional, hasta el 2030 tenemos ese ideal de lavado de activos sobre el terrorismo. Entonces, si se dan cuenta, hasta la actualidad va arraigando más acoplamiento de ideales frente al lavado de activos. Todo acto, toda incertidumbre que pueda tener en los legisladores es analizar principalmente cuáles son los actos o cuáles son sus actitudes de las personas para que pueda fundamentarse como una forma de adquirir eh, un dinero o bienes de manera ilegal y que constantemente van avanzando. Y si nos vamos preguntando, pues, ¿podría existir un lavado de activos a través de la inteligencia artificial también? Pues, a mi parecer, también podría existir dentro de ese marco normativo, que podría incursarse de acá a unos años o a futuro, ¿no? Si lo tallamos de esa forma. Entonces, eso es crucial para nosotros analizarlo desde un punto de vista normativo y cuestiones de investigación también se puede hacer, claro. Ese es por parte de la línea de tiempo sobre las normas legales que va vinculado al lavado de activos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de la definición de tipo, tipo penal, nosotros buscamos que este tipo penal, a través del decreto legislativo 1106, trace una importancia dentro de nuestro Código Penal y además de eso hacer una normativa autónoma, el cual describe de la siguiente forma, ¿no? Literalmente se dice que el que convierte o transfiere dinero de bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor a 15 años o con 120 a 350 días multa, ¿no? Eso básicamente se establece para los funcionarios. En este sentido, pues nosotros buscamos
principalmente mm, tomar en cuenta de manera separada. ¿Y cuál sería el sujeto activo en este caso? Pues obviamente cualquier persona. Cualquier persona está inmerso a poder cometer este delito. Y eso básicamente no limita las normas, ¿no? Aparte de eso, el objeto del cual nosotros podemos establecer bajo el decreto legislativo 1106 pues vendría a ser dinero, bienes o ganancias. Eso es lo que menciona la normativa bajo su tipificación y de manera literal que se mencionó hace un momento. Entonces, son tres requisitos: dinero, bienes o ganancias de origen ilícito. Por ejemplo, el narcotráfico va a tener primero dinero. También puede establecerse los bienes y también las ganancias que se puede establecer dentro de ese acto ilícito que se realiza, ¿no? Y las conductas típicas, que naturalmente lo vamos a identificar una por una en un momento, vendría a ser la conversión, la transferencia, ocultamiento, la tenencia y el transporte. ¿Correcto? Entonces, pero un elemento subjetivo es el conocimiento. Bien recuerdo en las clases de Derecho Penal que nos pasábamos por las aulas universitarias, eh, buscaba persuadirnos o convencernos el magistrado que toda persona actúa bajo un conocimiento y bajo la psicología de la persona, pues obviamente va a tener uso de raciocinio en cualquier momento basado en el subconsciente o en el consciente. Entonces, naturalmente podríamos decir que para realizar el lavado de activos va a ser sí o sí de manera consciente la persona o también su presunción razonable del origen ilícito. Entonces, naturalmente nosotros no podemos ser separados desde ese punto de vista eh, bajo el, el supuesto, es decir, que no tiene conocimiento, ¿no? Entonces siempre vamos a intuir o saber de dónde proviene un dinero, un bien o una ganancia, ¿correcto? Una finalidad exclusivamente del tipo penal es evitar la identificación. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. La incautación o el decomiso de bienes, ¿correcto? Y en ese caso también, bajo el derecho civil, entendemos que los bienes también se considera el dinero, ¿correcto? Y finalmente el bien jurídico protegido. Bastamos desde un punto de vista propicio de decir que el orden económico y financiero del Estado es la parte fundamental del Código Penal. En este sentido, pues obviamente el bien jurídico protegido va a ser obviamente el lado económico, parte del Estado o parte de la persona también, pero principalmente parte del Estado, ¿correcto? Y por otro lado, destacando que el delito es autónomo, no requiere condena previa por el delito fuente, sino que aunque sí la demostración judicial del origen ilícito. En este sentido, pues se tendría que hablar de medios probatorios que posiblemente mis colegas lo van a pronunciar sobre el ámbito de medios probatorios. Y esto se genera como autónomo y que aporta mayor eficiencia a la persecución penal. Naturalmente lo podemos mencionar desde ese punto de vista. Por otro punto, también a tratar sobre son las modalidades. Las modalidades que se encuentran en la siguiente diapositiva. Ok. Las modalidades delictivas, siguiente diapositiva que también está dentro de ello la teoría, si es que pueden visualizarlo. Pues las modalidades predominantes del delito es que, de acuerdo a los datos, establecidos que el Perú indica es uno de los países que genera mayormente este delito de lavado de activos. ¿Correcto? Primero, para conversión y transferencia de bienes ilícitos, indican que es el 79% con tasa muy alta a nivel de otros países,
pues que tiene el delito de lavado de activos, pues solamente en la transferencia y la compresión de bienes ilícitos. Por otro lado, mantenemos que el transporte y el movimiento de dinero ilícito, esto equipara solamente el 21%. Entonces, en ese sentido, que las conductas eh, propicias del ser humano eh, comprende una gama muy amplia, muy, muy amplia, de ser acciones tipificadas. Y desde movimientos bancarios y hasta ocultamiento físico, tanto de bienes o de dinero. Entonces, naturalmente, se enfoca la persona a realizar un desaire con la normativa legal que podría provocar naturalmente un desequilibrio dentro de una sociedad. Y en ese sentido, por ejemplo, los sectores vulnerables y tipológicos que se pueden encontrar, por ejemplo, el mercado inmobiliario, que también está inmerso dentro de ello, como un debido, la dificultad para verificar el origen de un capital invertido. Ese es un primer punto de vista. Por otro lado, el comercio exterior. El comercio exterior mediante importaciones o exportaciones simuladas o con subdeclaraciones, ¿no? Algo muy curioso me sucedió hoy dentro del trabajo, no puedo mencionarlo, pero me hicieron una consulta donde indicaba que para formalizar una empresa dentro del Perú, pues obviamente buscaba a través de traer equipos celulares del exterior al Perú, pero sin realizar ningún comprobante de pagos, ni transferencias, ni nada por ello, pero aún así quería formalizarlo. Entonces, en ese sentido, podemos establecer que no podría existir una compraventa dentro de nuestra nación sin antes ser declarado en el medio exterior. Entonces, ¿eso es un medio ilícito? Sí, también, porque estamos eh, básicamente ocultando este desarrollo de atracción sobre los bienes y para poder ser beneficioso económicamente. Entonces, por otro lado, la minería ilegal también, que ahorita estamos en un boom, al menos en Cajamarca, soy de Cajamarca, eh, y pues debo manifestar que acá existen diversas minerías ilegales del cual se están trabajando y a la misma vez las autoridades locales y regionales están contrarrestando este tipo de actividad ilícita. ¿Con qué objetivo? De que naturalmente no se perjudique el Estado a través de sus bienes, ¿correcto? Y las cooperativas y negocios de manejo efectivo intenso. Esto básicamente vendría a tallar en cuenta los casinos. Entonces, dentro de los casinos también se puede generar este tipo de delito de lavado de activos, podría generarse, ¿no? En hostales o restaurantes que naturalmente estamos plasmados en no brindar la legalidad empresarial para poder fundamentarlos ante el Estado. Entonces, ¿sí se está generando lavado de activos? Sí. Las fases de lavado de activos que se encuentran dentro de ello es la colocación, ¿no? Dentro de esto, la colocación, como primer punto de vista de la descripción, es un ingreso inicial de dinero ilícito al sistema económico. Y un sistema económico es del ámbito personal. Y como ejemplo podemos tener en cuenta los depósitos financieros de bancos o la compra de cheques. Entonces, eso podría ser un, una fase de colocación. Pero por otro lado, la estratificación, bajo un ejemplo, tratamos de identificarlo como las transferencias múltiples, la compraventa de inmuebles. Naturalmente, nosotros tenemos una fase de requisitos dentro de nuestra nación y los límites de cuántos bienes, muebles o inmuebles podemos vender durante el año. Caso contrario, si es que sobrepasa el límite, pues estaríamos inmersos a declarar ante la SUNAT. Entonces, naturalmente esto busca, desde un punto de vista estratificado, la multiplicidad de operaciones para desvirtuar el origen. Y ahí es donde se encuentra nuestra querida SUNAT, muy querida por todos, casi, no sé si no mal recuerdo.
Entonces, la integración también busca que todo esto de los negocios legítimos generen una operación comercial importante dentro de nuestra nación y que para eso es un reingreso formal del dinero como si fuera legítimo. Entonces tenemos que generarlos desde un punto de vista de la formalización, tanto empresarial, una formalización laboral, que busca en un sentido propio también el reingreso formal del dinero hacia una persona y también como con el Estado. Entonces, esta estructura dinámica que naturalmente se busca de ser manera compleja o rastreada, identificada del delito, lo que exige a las autoridades es básicamente utilizar los protocolos para poder canalizar los puntos ciegos de la sociedad donde se está delinquiendo. Entonces, eso es el punto importante que debe establecer cada autoridad. Entonces, el impacto y cifras actuales del Perú, pues lamentablemente podemos hablar. Siguiente, por favor. Siguiente. Bajo las etapas. Entonces, naturalmente, indica el UIF que naturalmente 23.000 operaciones se han generado de manera sospechosa en el 2023. Y eso es natural de cada prominente, dijera así, a poder incursarse dentro del lavado de activos. Entonces, son montos involucrados que casi hasta 185.000 millones de dólares para el año 2014, o sea, es bastante. Y para sacáramos las cifras actuales, que todavía no lo publican, para el 2025, pues sería algo más inmenso, si hablamos de millones. Entonces, Lima, por ejemplo, concentra básicamente el 54% de operaciones bancarias durante todo un año. Seguido de eso, tenemos, por ejemplo, nuestra Ciudad Blanca de Arequipa, Callao, La Libertad, que ahorita estamos eh, en ojo de águila para poder identificar el tema de los cometedores de delitos, y también Ica. ¿Por qué? Porque ahí se fundamenta todo el tema de compra-venta de bienes muebles que se exportan, ¿no? Entonces, esas cifras evidencian mayormente una magnitud penetrante dentro de los lavados de activos y que naturalmente esto perjudica la economía nacional. Restando la prioridad de mantener el sistema robusto que existe dentro de la supervisión y la prevención también del delito. En ese sentido, por ejemplo, tenemos a la incorporación, que también lo denominamos como la integración, la regulación de nuevos instrumentos tecnológicos, ¿no? Actualmente no podemos ser separados de la tecnología y mucho menos de la inteligencia artificial, el cual el Poder Judicial ya estableció una inteligencia artificial dentro de su órgano de trabajo, pero adicional a ello es que nosotros estamos muy atrasados dentro de la tecnología. Y eso nos preocupa a todos los peruanos, sí, porque no podemos utilizarlo de la manera más adecuada, una red inestable de Internet, la capacidad de desarrollo propiamente dentro de nuestra nación y que naturalmente no encaja dentro del Centroamérica todavía, pero sí lo están estableciendo en otros continentes de manera muy inmersa, ¿no? Claro que hacemos la diferencia de un derecho comparado entre eh, Francia, Australia, verificando el punto de vista del lavado de activos, pues es más reducido que el Perú, que a pesar de que tiene la tecnología adecuada, tampoco se comete a grandes rasgos el tipo de lavado de activos. Eso no quiere decir que no se cometa, sino que se comete en menor cantidad. Entonces, en ese sentido, pues la incorporación y la regulación de nuevos instrumentos tecnológicos busca eso, perdón, netamente de poder afianzarnos a nuestra nación. Y eso se aboca bajo la resolución de la SBS, que tiene como número la 2648 del 2024. O sea,
no hace mucho que se ha publicado netamente sobre los activos virtuales y las criptomonedas. El año pasado, por ejemplo, me consultaron sobre el ámbito de las criptomonedas en el Perú y el desarrollo propio de cómo se manifiesta eh, un acto jurídico, un negocio jurídico, pero adicional a ello también va vinculado el delito de la estafa. Entonces, existen maneras de poder identificar ciertos problemas de la criptomoneda dentro del lavado de activos, sí, y bajo los instrumentos tecnológicos, como vuelvo a repetir, de la resolución número 2648 de la SBS del año 2024. Entonces, adicional a ello, existe la identificación del beneficiario final. En ese sentido, pues, identificamos cuál fue el destino de cada bien o dinero. Más allá de todo eso es la coordinación interinstitucional y fortalecimiento cooperativo. ¿Y qué digo en este sentido? Que nosotros actuamos dentro de cada entidad pública, no debo mencionarlas por un tema de respeto, pero actúan de manera muy inmersos a sí mismo. ¿Y qué quiere decir con a sí mismo? Que naturalmente trabajan de manera independiente. Entonces, faltaría esa coordinación interinstitucional si, o si es que lo existe en algunos lugares del Perú, pues tendríamos que articulizarlo de la manera más drástica para poder contrarrestar este delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, la mejor efectividad existe bajo las sanciones y la extinción de dominio que, por cierto, se ha estado modificando últimamente y que existe la teoría para afectar el patrimonio criminal. En ese sentido, pues, esto desafío, esta perspectiva que tiene bajo la colocación, la estratificación y la integración que ya se expuso, pues naturalmente enlazamos con un punto de vista estratégico para poder contrarrestar, eh, disminuir a los delinquidores de lavado de activos y que nuestra nación sea parte de una reducción de vista sobre el delito de activos y que pase a otra etapa el Perú como uno de los mejores desarrolladores en contrarrestar este tipo de delito. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de esto, los actos típicos de la adquisición busca también el uso o guarda también la administración o custodia de los bienes o naturalmente dinero eh, que naturalmente nosotros eh, conocemos, dijéramos así, conocemos, pero a la misma vez como que no nos involucramos a poder eh, contrarrestar o defender básicamente los bienes del Estado eh, de manera más adecuada. Entonces, estos actos siempre pueden ser sucesivamente o cotidianos o desarrolladores de manera continua y que por una u otra varias se van a vincular. Entonces, una, dos o más personas, pues va a estar inmerso a poder configurarse dentro de los lavados de activos, si es que se genera esa perspectiva de cometerlos. Y la imputación penal y autolavado, pues no es independiente indispensable, ¿no? Siempre tenemos que buscar que se sancione este punto de vista de lavado de activos a las personas que los cometen. Esta imputabilidad, pues, surge efecto a cualquier persona. Ya lo vimos en la tipificación, ¿ok? Y esto incluye al autolavado también, que naturalmente es el blanqueo de los propios fondos ilícitos que nosotros podríamos cometer. Siguiente diapositiva, por favor. Los agravantes. Los agravantes, naturalmente, aquí
nosotros lo conocemos como el punto de vista de cinco vertientes, ¿correcto? Cinco vertientes. Y que lo tengo de manera muy inmersa, muy inmersa, permítanme. Creo que lo tenía por acá. Ujú. Bien, dentro de la participación en organización criminal, pues busca que no sea más que eso, eh, naturalmente que sea en conjunto. Entonces, eso quiere decir que al tener en cuenta sobre, sobre el desarrollo criminal, una organización propia, ya sea de dos a más personas, pues obviamente esa es la participación común para un solo objetivo propio del lavado de activos, de poder generarse con el objetivo de perjudicar al Estado. Entonces, eso vincularía a un acto ilícito que se organiza dentro de un conjunto. Entonces, la planeación, la ejecución propia del delito y la consecuencia de la ejecución del delito basado en eso, pues naturalmente hace un quiebre total al Estado. Por otro lado, los integrantes del funcionario público. El integrante es funcionario público. Podríamos decir que esta es una versión interesante, sí, pero adicional a ello es de que eh, esta, esta partecita integrante del funcionario público, pues naturalmente son los que más son los que causan el desarrollo propio del lavado de activos. Hay varios procesados de Poder Judicial en el desarrollo propio de poder realizar este tipo de delito y que naturalmente no, no se limitan. Y al no limitarse dentro de este punto de trabajo que desarrollan, pues lamentablemente no van a vincular de la manera más adecuada dentro de sus labores o por su cargo desarrollando, se actúa pensando de que es beneficioso. Entonces, al no ser así, pues lamentablemente eh, son sancionadas, ¿no? Por otro lado, tenemos también el monto objeto del delito, excede de las 500 UITs. Naturalmente, podemos dominarlo en el sentido de que el lavado de activos puede ser propicio para hacer más allá de lo normal de las 500 UITs, pero adicional a ello podemos indicar que también puede ser menor a las 500 UITs que se considerarían lavado de activos. Pero pues, naturalmente acá lo establecen de esta forma. Por otro lado, también la relación con los delitos graves, ¿no? Ahí es el vínculo como manifestaba a través del funcionario público, quizá en un primer plano y la relación o el conexo que pueda tener con los delitos graves, ya sea todo el ámbito de corrupción de funcionarios, ya sea narcotráfico, consiste también en los agentes inmobiliarios que desarrollan el traslado de bienes. Y todo eso puede sumarse para poder fundamentar como lavado de activos. En ese sentido también tenemos la minería ilegal, que esto básicamente va a arrasar con, con una idea de poder adquirir un bien dinerario, pero vulnerando el Estado peruano, ya que recordemos que basado en en el derecho civil, que el subsuelo pertenece al Estado, pues obviamente las personas aledañas, quizá dijéramos así,
al contexto de la minería, pues provoca la ansiedad de poder tener riqueza entre sí mismo y así se vincula a tener una minería ilegal que naturalmente lo busca por una necesidad o una ambición dineraria. Entonces, ese es el punto de vista bastante importante de poder hablar y que se genera a través de investigaciones actualmente en Cajamarca y en otras ciudades también, como por ejemplo, hablemos de Patas. Y ese es un contexto bastante eh, meticuloso en las redes sociales, en las noticias, y que posiblemente por esa gran ambición que se tiene podría perjudicar también a la sociedad o al país entero, ¿no? O básicamente dijéramos, está perjudicando, pero no en su gravedad o en su alto relieve de poder perjudicar a alguna nación por completo, sino que sí podría tener consecuencias a futuro si es que se parte de no investigar o de no esclarecer o de no defender los bienes del Estado. En ese sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hasta ahí ha sido parte de mi desarrollo de trabajo para que me encomendó el señor Luis del diario El Abogado y el Colegio de Abogados también, y que espero que haya sido enriquecedor nuestro punto de vista sobre lavado de activos a través de actos y etapas que nosotros tenemos en cuenta para poder eh, buscar, informar, investigar, analizar y discrepar. Hay muchas cuestiones que se pueden generar y que nosotros podemos combatir contra este tipo de delito de lavado de activos. Sí. En mi modo de sugerencia, busquemos el lado del ámbito de la inteligencia artificial, que actualmente estamos inmersos. También busquemos el lado de la organización propia de trabajo, articuladas, de verdad, y que contrarreste el delito de lavado de activos. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Listo, doctor, muchísimas gracias. Agradecerle en nombre del portal jurídico al Diario del Abogado. Muchas gracias nuevamente por su excelente y muy clara disertación. Asimismo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muchísimas gracias. De verdad estoy agradecido con el Diario del Abogado, el Colegio de Abogados de Cajamarca, por brindarme un espacio también de poder transmitir estos ideales, estos conocimientos pequeños, pero se puede ahondar a futuro. Gracias, estimada Jocelyn, por la presentación y por el arduo trabajo que mantienes dentro de- del Diario del Abogado. Muchísimas gracias, doctor. Invitamos a todos los participantes a acceder al certificado del curso especializado en delito de lavado de activos con un total de 120 horas académicas. Todos aquellos que desean obtener mayor información pueden escribirnos al número 985-972-395. Muchísimas gracias con todos. Hasta la siguiente clase.